Bueno, hoy vamos a aprender lo que es área bajo la curva, cómo hallar el área bajo una curva. Entonces, pues, como para tener un punto de referencia a lo que estamos hablando, pues vemos como que a medida que vamos, cuando estamos estudiando, nos enseñan a hallar el área de diferentes áreas geométricas, ¿no? Entre esa, por ejemplo, la del triángulo, que es una de las más comunes, que base por altura sobre 2. Y bueno, entonces hoy vamos a ver la fórmula que se utiliza utilizando también la integral para hallar un área bajo una curva que se va a ubicar en un plano cartesiano. Acá en el video vamos a presentar el primer ejemplo que es f de x igual a 3x al cuadrado más 2x menos 5 y el intervalo va a ser de 1 a 4. Entonces vamos a ver cómo se resuelve ese ejercicio de lo que estamos hablando. Entonces para eso, como vamos a utilizar un plano cartesiano, vamos entonces a hallar lo que es x y lo que es y, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hallar los valores de x para poder hallar los valores de f de x, que vendría siendo y en el plano cartesiano. Entonces, bueno, decimos que los valores de x tienen que ser, hay un intervalo de 1 a 4. Entonces los valores de x van a ir entre números entre ese intervalo. Entonces decimos que para x, entonces podríamos poner 1 para los puntos que vamos a hallar a poner en el plano. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos vamos a poner. Entonces ahora vamos a hallar para eso los valores de f de x, que esa sería para la y, ¿sí? Para hallar los valores de f de x vamos a utilizar la siguiente fórmula y la vamos a ir reemplazando por los puntos de x. Entonces, cuando x equivale a 1, ¿a cuánto equivale f de x? Entonces, cuando x equivale a 1, entonces sería 3. Y aquí dijimos que la x la reemplazamos por el 1 al cuadrado más a 2 por 1, reemplazamos, menos 5 igual a. Entonces tenemos que reemplazar, aquí vimos que estos unos pues son los que reemplazamos a la x. Entonces eso nos da 0. Esto nos daría 0. Ahora vamos a hacer lo mismo para cada una de estas. Entonces cuando x equivale a 2, ¿a qué equivale f de x? Entonces vamos a empezar y vamos a reemplazar. Entonces aquí ya tenemos cada una de las operaciones realizadas con los reemplazos. Entonces aquí vemos que cuando equivale a 2 entonces nos da 11, cuando equivale a 3 entonces 28 y cuando equivale a 4, cuando x equivale a 4, 51. Entonces aquí estamos hallando los puntos de f de x o los puntos de y. Entonces por eso los vamos a poner acá en f de x. Entonces cuando x vale 1, y o f de x vale 0, cuando x vale 2 entonces vale 11. Entonces con estos datos de acá, obtenidos de acá, es donde vamos a ir a la curva para ubicar esos puntos, y eso es lo que vamos a mirar entonces cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí ya tenemos entonces los puntos y tenemos el plano ya aquí ubicado. Entonces aquí vamos a poner los valores de y, bueno, esta es y, y aquí los valores de x. Sabemos que entonces los de y decíamos que más o menos de 0 a 51, entonces vamos a hacerlo de 10 en 10, que es como lo más fácil que nos queda para ubicar. Y los de x de 1 a 4, entonces vamos a x, le vamos a poner esos puntos, esos valores, y vamos a encontrar entonces los puntos eh, para cada uno. Entonces vamos a empezar con decimos aquí que cuando x equivale a 1, entonces f de x igual a, bueno, entonces esta es f de x o y esta es x. F de x y esta es x. Entonces cuando x equivale a 1, entonces f de x equivale a 0, entonces este sería el puntico acá. 1 de x, está, y f de x 0, entonces sobre la línea. Cuando x equivale a 2, entonces f de x equivale a 11.
Entonces, cuando x equivale a 2, entonces x2, f de x es igual a 11, entonces subimos, más o menos por acá estaría 10, entonces por acá sería como el punto 11, de 2, 11. Cuando x equivale a 3, entonces f de x equivale a 28. Entonces vamos a x equivale a 3, nos ubicamos acá. Y entonces f de x equivale a 28. Entonces vamos a buscar 10, 20, 28 sería por aquí casi llegando al 30. Luego, cuando fx equivale a 4, entonces f de x 51. Entonces vamos aquí a 4, cuando x equivale a 4, f de x 51. Entonces vamos a subir aquí a 50 más o menos, 51 sería por acá. Entonces son los puntos. Ahorita lo que vamos a hacer es ya unir esos puntos para que quede la, la curva ya hecha. Aquí viene y aquí viene. Entonces ahí nos quedó más o menos así. Bueno, aquí vendría, digamos, algo así. Yo sé que no soy muy buena dibujante, disculparán, pero bueno, ahí lo ven. Bueno, entonces vamos nos decían que el intervalo que nos habían dado era de 1 a 4. Entonces vamos a dividir esa área. Entonces del intervalo 1, entonces del 1, vamos hacia arriba, derechitas, y 4. 4. Entonces ese es el intervalo de 1 a 4. Ahora vamos entonces a ver el área que vamos a hallar. Es el área que está bajo la curva. Entonces toda esta área, ¿no? Esta área de acá es la que vamos a hallar. Esta área de acá. Bueno, entonces dijimos que toda el área que vamos a hallar es esta que se encuentra acá. Acá. Ese es el área. Y ya vamos entonces a ver cómo es que se halla esa área que está ahí utilizando la fórmula que teníamos al principio. Bueno, entonces aquí tenemos por acá para que nos quedara, no nos perdiéramos de donde estamos. Entonces, como vamos a hallar esta área, vamos entonces a... Bueno, entonces ya ahorita lo que pasamos a hacer es a empezar a integrar esta función. Entonces vamos aquí a factor de x, lo vamos a integrar. Entonces sabemos que el límite, el intervalo es de 1 a 4. Entonces procedemos a integrar. Entonces decimos que área es igual. Entonces vamos aquí, primero vamos a integrar cada uno de los factores. Entonces 3x a la 3 sobre 3 más 2x a la 2 sobre 2 menos 5x. ¿Listo? Esto sabemos que, vamos a aquí, en función de, pues, del intervalo que tenemos, que es 1 y 4. Luego, después de tener integrado acá, vamos entonces a reemplazar los valores de x primero con el intervalo superior, que es 4, y a eso le vamos a restar esta misma operación reemplazándolo con el intervalo inferior, que es 1, y esto quedaría de la siguiente forma. Entonces ya después de haber integrado, vamos entonces a reemplazar, como dijimos, con el intervalo 4. Entonces si reemplazamos acá esta operación con el intervalo de 4, donde es los valores de x. Entonces aquí vamos a poner 4 y aquí 4. Entonces esto nos tendría que dar, la primera nos tendría que dar 192 sobre 3, o sea 4 elevado a la 3 por 3, 192 sobre 3. En la segunda, entonces 4 elevado a la 2 por 2 sería 32 sobre 2. Y tenemos entonces 5 por 4, entonces tenemos 20. Entonces aquí hicimos el reemplazo con 4. A esto le vamos a restar esa misma operación, pero ahorita vamos a reemplazar con el intervalo inferior, que es 1. Entonces aquí donde va x, donde va x vamos a poner 1, y esto nos daría así, 3 por 1, bueno, 1, 3 por 1, 3, entonces 3 sobre 3, lo mismo acá, 2 sobre 2, y 5 por 1, 5, entonces menos 5.
Y de aquí, entonces esto menos esto, y de aquí vamos a realizar la operación y vamos a tener que nos da los siguientes valores. Si hago la primera operación, esto me da 60. Y si hago la segunda, esto me da menos 3. Entonces nos quedaría 60 menos 3, porque en la segunda nos dio menos 3. Entonces menos con menos da más, entonces esto quedaría 60 más 3. ¿Sí? Entonces, vamos, ahí quedaría. Área es igual a 60 más 3, entonces área es igual a 63 unidades cuadradas, que es lo que nos daría esta área de acá que teníamos que encontrar. Entonces 63 unidades cuadradas es lo que nos da el área bajo la curva.